Bueno, muy buenas tardes, profesor. Aquí estamos en este video para la explicación del proyecto del hablador de Java. Bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto abierto. Estamos aquí ya parados en nuestro JFrame o en nuestra interfaz gráfica, la cual es una interfaz gráfica bastante sencilla y la que vamos a explicar a continuación. Bueno, nuestra interfaz gráfica o nuestro JFrame consta básicamente de tres elementos en este caso, que es nuestra área de texto, que es donde el usuario final va a escribir el texto que el programa va a reproducir, y nuestros dos botones, que es el botón leer texto, que es el botón que va a ejecutar el programa o el usuario para que el programa lea lo que él ha escrito aquí en esta área de texto, y el botón borrar texto, que es con lo que el usuario final va a limpiar el programa o el texto que haya escrito aquí en esta área. Como vemos, una interfaz gráfica bastante sencilla, muy sencilla de crear también. Basta con clicar aquí en campo de texto y dirigirnos aquí a nuestro panel y colocarla donde nosotros deseamos. Igual sucede con nuestros botones, que son dos, son leer texto, borrar texto. No es sino clicar aquí y instalarlos en nuestro panel de trabajo. Cabe resaltar que es bueno siempre cuando trabajamos, nos da la opción, es bueno siempre colocar variables a los botones, las cuales nosotros podamos identificar ya cuando estemos trabajando en nuestro código, porque por defecto nos crea digamos JB1 o botón 1 o botón 2, y a veces nos podemos confundir al momento de programar en nuestro código fuente con estos botones. Bueno, como vemos, una interfaz bastante sencilla, un cuadro de texto y dos botones. Bueno, aquí vemos las diferentes opciones que nos ofrece Java NetBeans para trabajar con nuestras interfaces gráficas. Es infinidad de cosas las que se puede hacer con estos botones. Es un programa muy completo para cuando uno está aprendiendo, también es algo bastante útil para cuando estamos aprendiendo a programar y a hacer nuestras interfaces gráficas. Bueno, vamos a dirigirnos aquí, a clicar aquí donde dice Search, que es donde está nuestro código fuente, que es lo que nos interesa a nosotros como programadores. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete principal, que es el paquete con el cual vamos nosotros a trabajar. Y aquí tenemos una importación de las clases del programa Comson Spirit TTS, que es lo que le va a permitir al programa o al proyecto ejecutar las diferentes voces que nosotros queremos que el proyecto ejecute. Ese paquete está en la librería de nuestro proyecto. En la librería es un programa que descargamos de internet y lo instalamos en la librería de nuestro proyecto para que ejecute las diferentes voces que nosotros deseamos que el programa ejecute, valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos nuestra clase con una extensión de nuestro JFrame, es decir, con una extensión de nuestro
diseño o nuestra interfaz gráfica. Bueno, aquí tenemos nuestro método hablador con estos diferentes botones. Cabe resaltar que esto lo crea Java ya por defecto. Cuando nosotros instalamos un botón en el panel, esto automáticamente lo crea Java. Aquí está la importancia de lo que yo resaltaba anteriormente: colocar, digamos, las variables o los nombres de las variables de los botones en un texto o en algo que nos familiarice a nosotros con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí este es el campo de texto y yo le coloqué texto a ser escuchado. Con eso yo sé que es el área de texto donde nosotros o el usuario final va a introducir el texto que quiera que el programa lea o ejecute. Botón leer texto, botón borrar texto. De esta manera se hace como un poco más fácil para el programador que poder identificar dentro del paquete principal o dentro del código fuente los diferentes botones con los cuales nosotros estamos trabajando. Aquí se quedaron los diferentes botones con sus métodos. Como dije anteriormente, esto lo crea Java por defecto, lo crea Java cuando nosotros trabajamos en nuestra interfaz gráfica. Él automáticamente crea este código. Bueno, vamos a la explicación de el código que le permite al programa, con el botón leer texto, ejecutar o que se ejecute la voz que nosotros introducimos en el cuadro de texto, o que el programa lea lo que nosotros le introducimos en el cuadro de texto. Bueno, aquí tenemos la primera línea de código, con la cual recuperamos por medio de una variable, como por medio de esta variable string, nuestro cuadro de texto y lo guardamos en esta variable. O sea, nosotros recuperamos por medio de esta variable string, y por medio de este getText recuperamos nosotros el texto que introducimos en el área de texto. Eso es básicamente lo que hace esta línea de código: recuperar por medio de una variable el texto que nosotros introducimos y lo guardamos. Bueno, la siguiente línea de código, que es en el cual estamos usando esta condicional, con esto básicamente comprobamos que no esté vacío nuestra área de texto, que nuestra área de texto siempre tenga texto para ser escuchado, valga la redundancia. Aquí tenemos las dos clases de nuestro programa, o las que importamos nosotros de nuestro programa FreeTTS, con las cuales el programa va a ejecutar las voces que nosotros va a escuchar por medio de el texto que nosotros introduzcamos en nuestra área de texto. Estas son las dos clases de ese programa que permiten eso. Por medio de este try catch, cabe resaltar que el try catch es un método que nos configura o nos dice si nuestro programa tiene algún error, nos muestra por pantalla si nuestro programa tiene algún error. Eso es lo que hace básicamente nuestro try catch. No sé, si colocamos, no sé, o solo comillas o signos más o algo así que no sea texto legible, este try catch nos lo va a decir. Bueno, vamos con nuestra instancia Voice Manager, que
nos va a crear una instancia de nuestra clase. Esta nos va a devolver, esta línea de código nos va a devolver o nos va a reproducir el texto que nosotros introduzcamos en nuestra área de texto. Y este allocate lo que nos permite es nos crea la salida de audio, y este synthetic voice speak text nos recupera el audio o la variable string que nosotros inicialmente guardamos aquí, nos la recupera y nos la reproduce. Y finalmente tenemos este finally, que lo que hace es, por medio de este allocate, liberamos los recursos o limpiamos, mejor dicho, o paramos la reproducción de la voz para que no se nos vuelva, digamos, algo repetitivo. Eso es lo que nos permite hacer este finally con este de allocate. Esa es la programación, digamos, de el botón leer texto. Es una programación, bueno, bastante sencilla en mi opinión, y con unos conceptos también bastante sencillos. Lo que pasa es que en esto de la programación hay que tener un poquito de sentido común y saber manejar un poco la lógica, como nos explica el profesor cuando nosotros vamos a programar. Conocer también muy bien las diferentes opciones que nos brinda Java, los diferentes variables, los diferentes métodos, por ejemplo este try catch, que es bastante útil me parece a mí, porque nos muestra digamos los errores que nosotros tengamos en nuestro compilador. Y el botón borrar texto es mucho más fácil su configuración, porque únicamente va a borrar el texto que nosotros le introduzcamos por medio de este sectext, lo elimina y limpia el cuadro de texto. Es una programación bastante sencilla la que hace este programa. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a ejecutar. Vamos a comenzar y vemos cómo reproduce lo que nosotros acabamos de escribir, y el botón borrar texto lo borra. Es bastante fácil, bastante sencillo y bastante, digamos, sencillo de usar para la persona que sea el usuario final. Con esto finalizo este tutorial de nuestro primer video. Muchas gracias, profesor, por su atención.